Y ¿cómo están, amiguitos? Aquí estamos en un nuevo video. Perdón por no grabar este juego, aunque voy en el rango de la lava. Es el segundo de la lava. Se perforaban en el tercero. Wow. Vamos, por favor, diamante, diamante. Sí. Diamante, 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 diamante. Diamante, diamante, diamante. 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 ¿Es en serio? Con razón no subí video de esto. De Minecraft. Bueno, el nombre del juego se los dejo en la descripción. El nombre, no el link del juego. El nombre del juego se los dejo en la descripción. O si quieren también en los comentarios. Bueno, se los dejo en la descripción, los comentarios y el nombre del video. Creo. Bueno, no, en el nombre del video no. Solo en la descripción y en los comentarios. ¿Qué? ¿Por qué oro siempre? ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, niña rara? Pues, no te quieren. Bueno, sí, no te quieren. Pero ahora ya no. Porque te ves bien fea. Bueno, no. Muy bonita. No te ve nada de bonita, no nada. Bueno, no. Aquí no pueden entrar. Workers upgrade. Ahora sí, todos mis workers son nivel 2. ¡Diamante! 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 Esta vez estoy teniendo suerte. Estoy intentando nomás. Diamante, diamante. No. Pelamos con el pelapapas. Con el pelapapas. Pelamos. Listo. Ahora solo tengo 3 intentos con el pelapapas. Sí. A ver si me tocó bien con el pelapapas. No, solo me quedas tú. Por favor, que toque el diamante. Sí, diamante. Otra vez que toque diamante. El diamante está bien chido. Que me quebré la cabeza. Bueno, el hueso. Aquí, de aquí. Ok, no. La flor es lava. No, ya, sigamos. Bueno, no seguimos todavía. Voy a hacer un corte. Perdón por hacer corte, porque voy a conseguir dinero hasta que les diga. Voy a conseguir dinero
Cuando tengas 10.000 les aviso.